El silencio en aquella sala del tribunal era tan denso, tan abrumador, que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba sentada en el estrado de los testigos, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, observando la escena que se desarrollaba frente a mí, como si fuera una película. A escasos metros, Diego, el hombre que durante años había desfilado por mi casa con trajes italianos y una arrogancia insoportable, ahora lucía desaliñado, sudoroso y acorralado. Sus ojos, antes llenos de una superioridad burlona, ahora parpadeaban con el terror absoluto de un animal atrapado en una trampa sin salida. A su lado, mi propia hija, Valeria, mantenía la mirada clavada en el suelo de madera del juzgado, temblando visiblemente, incapaz de sostener la mirada de las personas a las que habían intentado destruir. El juez, un hombre imponente vestido con su toga negra, dejó caer sus lentes sobre el escritorio, me miró con los ojos muy abiertos y con una voz que resonó en cada rincón de la sala, preguntó: «Señora Carmen, ¿es absolutamente cierto todo lo que acaba de revelar ante este tribunal?». La respiración de todos los presentes pareció detenerse. Las miradas de pánico que intercambiaron mi hija y su esposo fueron el premio más dulce que la vida me había dado en años. Pero, antes de contarles cómo fue que este hombre arrogante terminó al borde de perder su libertad y cómo mi hija se dio cuenta de que había subestimado a la persona equivocada, por favor, asegúrense de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarnos un comentario. Cuéntenos desde qué país o ciudad nos están escuchando. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias y cómo la justicia divina siempre encuentra su camino. Mi nombre es Carmen, tengo 70 años, y hasta hace un par de años yo creía firmemente que mi vida ya estaba escrita. Pensaba que mi destino era simplemente desvanecerse lentamente en las sombras de la vejez, siendo una abuela silenciosa, invisible y complaciente. Mi rutina diaria era un reloj suizo de melancolía y paz. Cada mañana me levantaba a las 5:30. Preparaba mi café negro en una vieja cafetera de metal que mi difunto esposo, Mateo, había reparado innumerables veces. Luego salía al pequeño patio trasero a regar mis jazmines mientras observaba el amanecer, respirando el aire frío y conectándome con los recuerdos de un pasado que me mantenía viva. Durante casi 5 décadas, fui la definición exacta de la madre sacrificada. Mateo y yo éramos de esa generación que creía que el sudor, la sangre y las lágrimas eran el precio justo y necesario para comprar el futuro de un hijo. Yo trabajaba como costurera desde que salía el sol. Mis dedos estaban llenos de callos y pinchazos de aguja. Por las noches, horneaba pan y empanadas para venderlos los fines de semana en una plaza cercana. Mateo, por su parte, trabajaba como mecánico automotriz, regresando a casa cada noche con las manos manchadas de grasa que nunca lograba quitarse por completo, pero con una sonrisa inquebrantable. Todo nuestro sacrificio, cada moneda que ahorrábamos privándonos de ropa nueva o de vacaciones, tenía un solo propósito: Valeria, nuestra única hija. Queríamos que ella tuviera la vida que a nosotros se nos había negado. Pagamos las mejores escuelas, le compramos los libros más caros y celebramos cada uno de sus logros como si hubiéramos ganado la lotería. Pero el cambio comenzó cuando Valeria entró a la universidad y conoció a Diego. Desde la primera vez que ese joven cruzó el umbral de nuestra humilde casa, una alarma silenciosa se encendió en mi pecho. Diego era atractivo, sí, y vestía con ropa de marca que contrastaba violentamente con nuestros muebles desgastados. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora. Su sonrisa nunca llegaba a su mirada. Recuerdo cómo observó el sillón de nuestra sala, arrugando la nariz imperceptiblemente, como si estuviera oliendo algo rancio. Nunca nos trataba con falta de respeto directa, pero su tono siempre estaba cargado de una condescendencia enfermiza. Mateo, siempre el pacifista, me tomaba de la mano debajo de la mesa y me susurraba:
Tranquila, mi amor. Mientras él haga feliz a nuestra niña, nosotros debemos aceptarlo. Me tragué mis instintos de madre, sonreí en su elegante boda, me quedé en un rincón para no avergonzarlos frente a los amigos ricos de Diego, y rogué a Dios que mis sospechas fueran solo celos de una madre que pierde a su hija. Sin embargo, el verdadero infierno comenzó hace 3 años, cuando mi amado Mateo falleció de un infarto fulminante. El mundo se me vino encima. La casa, que antes resonaba con su risa grave y sus pasos pesados, se convirtió en un mausoleo silencioso. En mi ingenuidad y dolor, esperé que la muerte de Mateo acercara más hacia mí. ¡Qué equivocada estaba! En lugar de encontrar consuelo en su madre, Valeria se convirtió en un témpano de hielo. Sus visitas, que antes eran dominicales, pasaron a ser mensuales, y luego se redujeron a breves llamadas telefónicas de 10 minutos, donde siempre sonaba impaciente, como si hablar conmigo fuera una tarea obligatoria en su agenda corporativa. Pero lo que más me dolía era la forma en que ella y Diego miraban mi casa cuando venían. Los ojos de mi hija ya no veían el marco de la puerta, donde habíamos marcado su altura año tras año. No veían la cocina donde le enseñé a preparar galletas. Sus ojos, al igual que los de su esposo, escaneaban las paredes viendo potencial de remodelación, metros cuadrados y valor de mercado. Mi hogar, el refugio sagrado de mis recuerdos, se había convertido para ellos en un simple activo financiero a la espera de ser liquidado. La decepción más brutal, el momento que partió mi corazón en 1000 pedazos, fue en una noche de noviembre. Había estado lloviendo todo el día. Con mucha ilusión preparé un estofado de res, el plato favorito de Valeria cuando era niña. Saqué el mantel bordado a mano que reservaba para ocasiones especiales y hasta compré unas flores en el mercado para darle vida a la mesa. Llegaron tarde, como siempre, pero esta vez la atmósfera era diferente, pesada, casi amenazante. Diego entró sin ni siquiera limpiarse los zapatos mojados, dejando huellas de barro sobre mi alfombra. Ni siquiera se molestó en saludarme adecuadamente. Caminó directamente hacia la sala, abrió mi refrigerador, sacó una cerveza sin pedir permiso y se dejó caer pesadamente en el sillón reclinable que había pertenecido a mi Mateo. Ese sillón era sagrado para mí. Valeria no se quitó el agorro. Se quedó de pie cerca de la mesa del comedor, sosteniendo un grueso sobre de papel manila contra su pecho. Tenía esa mirada distante, burocrática, la mirada de una completa extraña. Ya no era la niña que solía correr a mis brazos cuando se raspaba las rodillas. Sus ojos, al igual que los de su esposo, escaneaban las paredes viendo potencial de remodelación, metros cuadrados y valor de mercado. Mi hogar, el refugio sagrado de mis recuerdos, se había convertido para ellos en un simple activo financiero a la espera de ser liquidado. La decepción más brutal, el momento que partió mi corazón en 1000 pedazos, fue en una noche de noviembre. Había estado lloviendo todo el día. Con mucha ilusión preparé un estofado de res, el plato favorito de Valeria cuando era niña. Saqué el mantel bordado a mano que reservaba para ocasiones especiales y hasta compré unas flores en el mercado para darle vida a la mesa. Llegaron tarde, como siempre, pero esta vez la atmósfera era diferente, pesada, casi amenazante. Diego entró sin ni siquiera limpiarse los zapatos mojados, dejando huellas de barro sobre mi alfombra. Ni siquiera se molestó en saludarme adecuadamente. Caminó directamente hacia la sala, abrió mi refrigerador, sacó una cerveza sin pedir permiso y se dejó caer pesadamente en el sillón reclinable que había pertenecido a mi Mateo. Ese sillón era sagrado para mí. Valeria no se quitó el agorro. Se quedó de pie cerca de la mesa del comedor, sosteniendo un grueso sobre de papel manila contra su pecho. Tenía esa mirada distante, burocrática, la mirada de una completa extraña. Ya no era la niña que solía correr a mis brazos cuando se raspaba las rodillas. Sus ojos, al igual que los de su esposo, escaneaban las paredes viendo potencial de remodelación, metros cuadrados y valor de mercado. Mi hogar,
El refugio sagrado de mis recuerdos se había convertido para ellos en un simple activo financiero a la espera de ser liquidado. La decepción más brutal, el momento que partió mi corazón en 1000 pedazos, fue en una noche de noviembre. Había estado lloviendo todo el día. Con mucha ilusión preparé un estofado de res, el plato favorito de Valeria cuando era niña. Saqué el mantel bordado a mano que reservaba para ocasiones especiales y hasta compré unas flores en el mercado para darle vida a la mesa. Llegaron tarde, como siempre, pero esta vez la atmósfera era diferente, pesada, casi amenazante. Diego entró sin ni siquiera limpiarse los zapatos mojados, dejando huellas de barro sobre mi alfombra. Ni siquiera se molestó en saludarme adecuadamente. Caminó directamente hacia la sala, abrió mi refrigerador. En los días que siguieron a aquella tormentosa noche de noviembre, la casa que durante casi 50 años había sido mi santuario se convirtió en un campo de batalla psicológico. Diego y Valeria, al ver que no lograban mi firma mediante la intimidación directa, cambiaron de táctica. Pasaron de la presión abierta a una guerra fría, a un juego mental perverso y calculador diseñado para quebrarme desde adentro. Hoy en día los jóvenes lo llaman gaslighting. Para mí fue simplemente una tortura lenta y cruel. Comenzaron a tejer una red de mentiras sobre mi salud mental, plantando semillas de duda no solo en los demás, sino en mi propia cabeza. Una tarde, Diego llegó de improviso con un hombre de traje que presentó como un médico amigo suyo. El supuesto doctor apenas me hizo un par de preguntas superficiales, me miró por encima de sus gafas con lástima fingida y, en menos de 10 minutos, le susurró a mi hija en la sala, lo suficientemente alto para que yo lo escuchara: «Es evidente, Valeria, tu madre está mostrando signos tempranos de demencia senil. No es seguro que viva sola». Aquello era una farsa repugnante. Mi mente era tan aguda como un bisturí, pero ellos estaban decididos a volverme loca. Diego empezó a mover mis cosas del lugar para hacerme creer que yo las había perdido. Escondía mis llaves, cambiaba los canales del televisor y luego me acusaba de haber arruinado el control remoto. «Señora Carmen, ¿otra vez dejó el fuego de la estufa encendido?», me gritó Diego una mañana entrando apresuradamente a la cocina y apagando una hornilla que yo juraba por mi vida no haber tocado en días. Pudo haber incendiado la casa y matarse. Esto no puede seguir así. Y mi hija, mi pequeña Valeria, a quien yo había arrullado en mi pecho, simplemente asentía con un rostro lleno de falsa preocupación. «Mamá, por favor, no seas terca. Nos rompe el corazón verte deteriorarte de esta manera. Tienes que aceptar ir a la residencia, por tu propio bien». Como si la tortura psicológica no fuera suficiente, empezaron a invadir mi espacio físico. Traían a agentes inmobiliarios sin avisarme. Hombres de trajes grises y mujeres con tacones ruidosos caminaban por mi sala, mi cocina y mis pasillos con cintas métricas, tomando fotografías y hablando de derribar paredes como si yo fuera un fantasma flotando en mi propia casa. Valeria, tomando el control absoluto, comenzó a empacar mis pertenencias en cajas de cartón. Desechaba mis vestidos viejos, mis suéteres tejidos a mano y mis fotografías familiares, diciendo: «Mamá, esta ropa huele a naftalina. Allá te daremos ropa más práctica. No necesitas acumular tanta basura». Cada objeto que ella lanzaba a la bolsa de basura era un trozo de mi identidad, un pedazo de mi alma siendo arrancado sin anestesia. Pero la gota que derramó el vaso, el momento exacto en el que la tristeza se evaporó para dejar paso a una furia volcánica, ocurrió un martes por la tarde. Estaba en mi habitación, sentada en el borde de la cama, viendo cómo Valeria revisaba mi tocador. De pronto, sus manos se detuvieron sobre mi joyero, una hermosa cajita de madera tallada que Mateo me había regalado en nuestro 10º aniversario. Dentro no había riquezas extravagantes, pero sí mis tesoros más invaluables.
el collar de perlas auténticas que me había pertenecido a mi madre y unos pendientes de zafiro que mi esposo ahorró durante 2 años para poderme regalar. Valeria abrió la caja. Vi cómo sus ojos se iluminaron, no con nostalgia, sino con un brillo calculador y oscuro, pura codicia. Tomó la cajita y la deslizó rápidamente dentro de su bolso de diseñador. «Voy a guardarte esto en mi casa, mamá», dijo sin mirarme a la cara, cerrando el bolso con un chasquido que sonó como un latigazo en el silencio del cuarto. «¿Sabes cómo son en esas residencias de ancianos? Las enfermeras a veces tienen las manos largas. Estas cosas podrían desaparecer. Es mejor que yo las custodie». Me quedé paralizada. El descaro, la audacia de robarme en mi propia cara bajo el disfraz de una hija protectora. En ese instante, la venda cayó completamente de mis ojos. La mujer que estaba de pie frente a mí no era la hija que Mateo y yo habíamos criado con tanto amor y sacrificio. Era una extraña, una criatura devorada por el materialismo y moldeada por la avaricia de su marido. Esa noche, cuando por fin se marcharon, cerré la puerta de mi casa con doble llave. Caminé lentamente hacia mi habitación y me dejé caer de rodillas. Lloré, pero no fue el llanto débil y resignado de una viuda indefensa, no fueron lágrimas de una anciana asustada. Fue el llanto amargo, caliente y purificador de una madre traicionada. Era rabia, una rabia tan profunda y primitiva que me hizo temblar de pies a cabeza. Me sequé el rostro con el dorso de la mano y mirando mi reflejo en el espejo, hice un auténtico juramento silencioso. No me voy a ir sin pelear. No permitiré que me borren de mi propia vida para alimentar su codicia. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano, armada con un rollo de cinta de embalaje y un montón de cajas vacías. Tenía esa eficiencia fría de quien está limpiando un almacén. «Hoy vamos a vaciar el despacho de papá», anunció, caminando decidida hacia la habitación del fondo, aquella que yo había mantenido intacta desde el día del funeral de Mateo. «No». Mi voz sonó tan fuerte y autoritaria que Valeria se detuvo en seco, girándose a mirarme con los ojos muy abiertos, sorprendida por mi tono. «Mamá, no empieces. Ya pasaron 3 años. No podemos mantener este lugar como un santuario. Los compradores necesitan ver la dimensión real del cuarto». Sin importarme sus protestas, corrí hacia la puerta del despacho de Mateo. Entré rápidamente y le cerré la puerta en la cara a mi hija, girando la llave por dentro. Escuché los puñetazos de Valeria contra la madera. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo. No seas infantil», gritaba histérica desde el pasillo. La ignoré. Me apoyé contra la puerta y cerré los ojos, respirando profundamente. El despacho era una cápsula del tiempo. Aún olía a la loción de afeitar barata que Mateo usaba, a cuero viejo y a papel. La luz del sol se filtraba por las persianas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Caminé hacia su viejo escritorio de roble, pasando los dedos temblorosos por su pluma fuente, sus gafas de lectura y una fotografía enmarcada de nosotros el día de nuestra boda. «Ay, mi Mateo, cómo desearía que estuvieras aquí. Me están comiendo viva», susurré al vacío. Fue entonces, mientras me apoyaba en la gran estantería de madera que cubría toda una pared, que noté algo inusual. Mateo amaba los libros, pero había una fila de pesadas enciclopedias de historia universal que nunca en su vida había abierto. Estaban inusualmente alineadas, casi empujadas hacia el borde del estante. Llevado por un instinto inexplicable, comencé a sacar los pesados tomos uno por uno. Cuando retiré el cuarto libro, mi corazón dio un vuelco. Oculta en la oscuridad del estante, perfectamente empotrada en la pared y camuflada tras la madera, había una pequeña caja fuerte de acero. Me quedé sin aliento. Llevaba casi 50 años casada con ese hombre, conocía cada cicatriz de su cuerpo, cada pensamiento de su mente.
o al menos eso creía. Nunca en medio siglo me había mencionado la existencia de esta caja fuerte. Mis manos sudaban mientras tocaba el frío metal del panel numérico. Una combinación de 4 dígitos. ¿Qué número podría ser? Los golpes en la puerta se intensificaron. «Mamá, llamaré a Diego si no abres. Estás perdiendo la razón», chillaba Valeria desde el pasillo. El pánico empezó a invadirme, pero me obligué a concentrarme. Intenté nuestro aniversario de bodas. Error. Intenté la fecha de nacimiento de Valeria. Error. Intenté la fecha de nacimiento de Mateo. Luz roja. Error. Las lágrimas nublaron mi vista. «Piensa, Carmen, piensa», me dije a mí misma. Mateo era un hombre de secretos simples, un romántico empedernido que valoraba los pequeños detalles más que cualquier evento público. Cerré los ojos e intenté viajar a su mente. De pronto, una memoria me golpeó con la fuerza de un rayo. El día que nos conocimos. Una tarde lluviosa, 14 de abril, cuando ambos corrimos a refugiarnos bajo el toldo rojo de una panadería. Él me prestó su pañuelo porque yo estaba empapada y ese fue el inicio de todo. Con los dedos temblorosos violentamente, marqué 1404. Un clic sordo y metálico resonó en la habitación, seguido por una luz verde. La pesada puerta de acero se abrió con un leve chirrido. Miré hacia el interior de la caja fuerte. No había fajos de billetes ni lingotes de oro. Había algo mucho más valioso. Había una gruesa carpeta de lieder con las iniciales MV. Con las manos temblando de tal manera que apenas podía sostener el papel, desdoblé la carta de Mateo. El ruido sordo de los puños de Valeria golpeando la puerta de madera parecía desvanecerse en la distancia, ahogado por el latido desbocado de mi propio corazón. La tinta negra sobre el papel grueso estaba impecable, como si hubiera sido escrita ayer. Reconocí de inmediato esa caligrafía elegante y firme, y al leer las primeras líneas, sentí que la cálida y protectora voz de mi esposo llenaba la habitación. «Mi amada Carmen», comenzaba la carta, «si estás leyendo estas líneas, significa que mi corazón finalmente se detuvo y que lamentablemente mis peores temores se han hecho realidad. Significa que la codicia ha llamado a tu puerta y te has visto obligada a buscar refugio en este rincón de nuestro pasado. Perdóname, mi vida. Perdóname por haberte ocultado la verdad durante todos estos años. Nunca fue por falta de confianza en ti, sino por un instinto feroz de protección. Desde el primer día que Valeria trajo a Diego a nuestra casa, vi en sus ojos algo oscuro. Vi a un hombre que medía el valor de las personas por el grosor de sus billeteras. Sabía que si él descubría nuestros verdaderos recursos, su ambición no tendría límites y encontraría la manera de arrebatártelo todo cuando yo ya no estuviera para defenderte. Tú siempre creíste que mis largas horas en el taller apenas nos daban para vivir, pero la verdad, mi amor, es que cada centavo que ahorramos con tanto sacrificio, yo lo invertí silenciosamente. Tuve suerte, sí, pero también tuve buenos asesores. Construí un patrimonio en las sombras para garantizar que en tu vejez fueras tratada como la reina que siempre fuiste. Todo lo que hay en esta carpeta te pertenece, única y exclusivamente a ti. He dejado un testamento blindado mediante un fideicomiso. Valeria, nuestra pequeña, solo tendrá derecho a heredar una parte de este imperio bajo una condición inquebrantable, una cláusula de comportamiento. Solo heredará si te cuida, te respeta y te honra con el amor filial que mereces. Si por el contrario intenta despojarte de tu dignidad o de tu hogar, tú tienes el poder absoluto para dejarla sin un solo centavo. Usa este poder con sabiduría, mi amor. No te dejes cegar por la venganza, pero no permitas que te pisoteen. Valeria es influenciable, pero si ha elegido el camino de la avaricia junto a ese hombre, debes enseñarle una lección que jamás olvide. Te amo, hoy y para toda la eternidad. Tu Mateo.
Las lágrimas caían libremente por mis mejillas, manchando el borde del papel. Lloré por el hombre maravilloso que había tenido a mi lado, un hombre que, incluso desde la tumba, había extendido sus brazos para protegerme del abismo. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y abrí la pesada carpeta de cuero. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era surrealista. Había extractos de cuentas bancarias de inversión en el extranjero con cifras que tenían tantos ceros que me marearon. Había certificados de acciones en corporaciones tecnológicas y bienes raíces, pero hubo 2 documentos específicos que me helaron la sangre y luego encendieron una sonrisa que no pude reprimir. Una sonrisa salvaje, casi depredadora. El primer documento era la escritura de propiedad de un penthouse en el edificio más exclusivo del centro de la ciudad, el mismísimo apartamento de lujo del que Diego y Valeria tanto alardeaban. Ellos siempre decían que pagaban una renta exorbitante para vivir allí y mantener su estatus. Resulta que la empresa administradora a la que le pagaban esa pequeña fortuna mensualmente depositaba cada centavo directamente en una cuenta a mi nombre. Yo era la dueña de la casa de mi enemigo. El segundo documento eran certificados de acciones mayoritarias en la firma de finanzas donde Diego trabajaba. Él creía que su reciente ascenso a director de área era fruto de su genio corporativo. La verdad era que un grupo inversor anónimo, mi esposo, había inyectado un capital masivo en la empresa años atrás, obteniendo el poder suficiente para influir en la junta directiva. Yo tenía en mis manos el destino profesional del hombre que me llamaba vieja inútil. Estaba sentada en el suelo, rodeada de más riqueza de la que jamás podría gastar en 10 vidas, y de repente solté una carcajada, una risa roca, liberadora y llena de lágrimas. Me querían echar de mi modesta casita de toda la vida para venderla, ignorando por completo que esta propiedad era la más humilde de todas mis posesiones. «Mamá, voy a derribar la puerta». El grito histérico de Valeria me devolvió a la realidad. Los golpes sonaban cada vez más fuertes. Con una agilidad que no sabía que aún poseía a mis 70 años, recogí los documentos más críticos, incluyendo la tarjeta de presentación de la abogada que Mateo mencionaba en sus notas, y los escondí en el fondo de mi bolso tejido. Guardé el resto en la caja fuerte, la cerré, deslicé las enciclopedias para ocultarla y me arreglé la blusa. Me pellizqué las mejillas para parecer compungida y abrí la puerta. Valeria casi cae hacia adelante por el impulso. Su rostro estaba rojo de ira, y detrás de ella, Diego la miraba desde el pasillo con los brazos cruzados y expresión de fastidio. «¿Qué demonios estabas haciendo aquí encerrada?», me increpó mi hija, empujándome a un lado para revisar la habitación. Sus ojos escanearon la habitación, buscando signos de que yo hubiera empacado algo de valor, pero todo estaba intacto. «Solo estaba despidiéndome, hija», dije con una voz intencionalmente temblorosa, encogiéndome de hombros para parecer frágil e indefensa. Bajé la mirada, actuando el papel de la anciana derrotada que ellos necesitaban ver. Valeria se detuvo. La ira en su rostro se suavizó de inmediato, reemplazada por un alivio egoísta. Intercambió una mirada de victoria con Diego. «Me alegra que por fin entres en razón, mamá», dijo ella acercándose a palmearme mi hombro con una frialdad condescendiente. «Vas a ver que estarás muy cómoda en la residencia. Es lo mejor para tu salud». «Sí», respondí en un susurro, apretando el asa de mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «Estoy segura de que cada uno de nosotros terminará exactamente donde se merece». Esa misma noche, mientras Diego y Valeria brindaban con vino caro en mi sala celebrando su inminente triunfo, yo me encerré en mi habitación, tomé mi teléfono móvil y marqué el número de la tarjeta que Mateo me había dejado. «Despacho Jurídico Morales y Asociados. Buenas noches», respondió una voz formal. «Necesito hablar con la doctora Sofía Morales. Es una emergencia. Mi nombre es Carmen, viuda de Mateo Vargas». Hubo una breve pausa en la línea.
Menos de un minuto después, una voz femenina, firme y aguda, como el hilo de una navaja, se escuchó al otro lado. Señora Carmen, he estado esperando su llamada desde hace 3 años. Su difunto esposo me dejó instrucciones muy precisas. ¿En qué situación nos encontramos? 2 días después, bajo la excusa de ir a la farmacia a comprar mis medicamentos para la presión, entré en el imponente edificio de oficinas en el distrito financiero. La doctora Sofía Morales era una mujer de 50 años, de mirada penetrante y una presencia que imponía un respeto absoluto. Tras revisar rápidamente las fotocopias de los documentos que le llevé, se reclinó en su silla de cuero y entrelazó las manos. Doña Carmen, su esposo era un genio, dijo Sofía con una sonrisa de admiración. El fideicomiso está blindado con titanio legal. Nadie puede impugnarlo. La cláusula de comportamiento es clara. Al intentar despojarla de su hogar y tratarla con negligencia emocional, su hija y su yerno acaban de activar la anulación de su herencia. Usted es en este momento dueña absoluta de todo. Podemos echarlos de su departamento hoy mismo si lo desea. No, dije rápidamente, sintiendo cómo mi corazón latía con un propósito oscuro y metódico. No quiero simplemente echarlos. Ellos han intentado volverme loca, han intentado hacerme creer que soy un estorbo. Quiero que caigan desde lo más alto de su arrogancia, y quiero que lo vean venir. Sofía Morales me miró y vi en sus ojos un brillo de respeto y complicidad. Entiendo perfectamente, entonces jugaremos su juego, pero con nuestras reglas, explicó la abogada inclinándose hacia el escritorio. Lo primero es que usted mantenga la fachada. Sea la anciana vulnerable, olvidadiza y dócil. Deje que ellos sigan cavando su propia tumba. Necesitamos evidencia irrefutable de abuso patrimonial y coerción. Sofía abrió un dragón y sacó un pequeño dispositivo negro, no más grande que un botón. Esto es una grabadora de audio de alta capacidad. Llévela siempre con usted. Grabe cada conversación, cada insulto, cada vez que Diego intente convencerla de que usted está perdiendo la memoria. Acceda a ir a visitar el asilo, cuestione los precios de manera inocente. Cuanto más hablen, más pruebas tendremos de que su único objetivo es lucrar con la venta de su casa. Y cuando llegue el día de firmar los papeles para que la internen, ahí es cuando cerraremos la trampa. Salí de la oficina de Sofía Morales sintiéndome 10 años más. Durante las 3 semanas siguientes, mi vida se convirtió en la mejor actuación digna de un premio de la Academia. Seguí las instrucciones de la abogada Sofía Morales al pie de la letra. Cada vez que Diego y mi hija cruzaban el umbral de mi puerta, yo presionaba disimuladamente el pequeño botón de grabación oculto en el bolsillo de mi suéter. Fingí ser la anciana dócil, confundida y aterrada que ellos necesitaban que yo fuera. Soporté sus miradas de lástima fingida y sus suspiros de impaciencia. Incluso dejé que me llevaran a visitar la famosa residencia de lujo que habían elegido para mí. Era un lugar deprimente en las afueras de la ciudad, un edificio gris que olía a desinfectante industrial y a sopa recalentada. Las enfermeras parecían agotadas y los ancianos estaban sentados en sillas de plástico frente a televisores apagados, con la mirada perdida. ¿No es encantador, mamá?, dijo Valeria, forzando una sonrisa brillante que no llegaba a sus ojos mientras caminábamos por un pasillo estrecho. Aquí tendrás compañía todo el tiempo. Me detuve frente a una pequeña habitación compartida con paredes descascaradas. Miré a Diego y con voz temblorosa le pregunté: ¿Cuánto cuesta este lugar, hijo? ¿Qué pasa si el dinero de la venta de mi casa se acaba y yo sigo viva? Diego soltó una risita arrogante, acomodándose el reloj Rolex en la muñeca, ajeno a que el micrófono en mi bolsillo estaba captando cada sílaba. No se preocupe por eso, suegra. Con lo que saquemos de su terreno, pagaremos unos buenos años aquí. Y lo que sobre, bueno, Valeria y yo lo invertiremos en nuestro futuro. A usted ya no le hará falta. De todas formas, a su edad, uno no hace planes a largo plazo, ¿verdad? Su crueldad quedó grabada en alta definición. Esa noche le envié el audio a Sofía.
Su respuesta fue un mensaje corto y contundente. Tenemos suficiente. Prepare el escenario. El viernes cerramos la trampa. El viernes amaneció soleado, un contraste doloroso con la oscuridad que estaba a punto de desatarse en mi comedor. Valeria y Diego llegaron a las 10 de la mañana, puntuales por primera vez en años. No venían solos. Traían consigo a un hombre vestido con un traje barato y un maletín de cuero desgastado. Diego lo presentó rápidamente como el notario amigo de la familia, un tipo resbaladizo que claramente estaba en la nómina de mi yerno para acelerar trámites fraudulentos. Se sentaron alrededor de mi mesa de comedor, la misma mesa de roble donde yo le daba de comer en la boca a Valeria cuando era un bebé, la misma mesa donde Mateo y yo celebrábamos nuestras Navidades. Ahora estaba cubierta de documentos legales, contratos de compraventa y poderes notariales amplios. Muy bien, doña Carmen, dijo el supuesto notario, empujando un bloque de hojas hacia mí junto con un bolígrafo elegante. Solo necesito su firma aquí, aquí y aquí. Con esto le cede a su hija los derechos totales para administrar sus bienes, vender esta propiedad y autorizar su ingreso a la residencia para este mismo lunes. Valeria me miraba con una intensidad ansiosa, tamborileando los dedos sobre la mesa. Diego ni siquiera me miraba. Estaba revisando su teléfono, probablemente calculando ya sus ganancias. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba levemente. Valeria, mi niña, susurré, mirándola a los ojos en un último y desesperado intento de encontrar un rastro de humanidad en ella. ¿Estás completamente segura de que esto es lo que quieres hacerle a tu madre? Una vez que firme, ¿no habrá vuelta atrás? Valeria desvió la mirada incómoda por un microsegundo, pero luego su rostro se endureció, tragándose cualquier remordimiento. Es por tu bien, mamá. Por favor, no lo hagas más difícil. Firma ya. Acerqué la punta del bolígrafo al papel. Faltaban milímetros para que la tinta tocara la hoja. ¡Ding dong! El timbre de la puerta principal resonó por toda la casa interrumpiendo el tenso silencio. Diego levantó la vista de su teléfono, visiblemente irritado. ¿Quién espera, suegra? Le dijimos que esta mañana era importante. Oh, debe ser mi amiga Rosa. Le pedí que viniera a ayudarme a empacar algunas cajas con ropa de invierno. Diego soltó un gruñido de fastidio, se levantó y caminó hacia la puerta con pasos pesados. Yo me encargo, le diré que vuelva más tarde. Pero cuando Diego abrió la puerta de un tirón, no era mi amiga Rosa. Eran 3 personas que hicieron que la sangre de mi yerno se congelara en las venas. Al frente estaba la doctora Sofía Morales, impecablemente vestida con un traje sastre gris oscuro, sosteniendo un maletín negro, a su lado un oficial de justicia del tribunal con una placa visible y detrás de ellos una trabajadora social del Estado. «Muy buenos días», dijo Sofía, con una voz que cortó el aire como un látigo de hielo. «Soy la doctora Sofía Morales, representante legal principal de la señora Carmen Vargas. Venimos en respuesta a una denuncia formal por intento de fraude, abuso patrimonial y coerción contra una persona de la tercera edad». El rostro de Diego perdió todo el color al instante. Dio un paso atrás, tartamudeando, mientras Sofía y los oficiales entraban a mi casa sin pedir permiso, dirigiéndose directamente al comedor. Valeria se puso de pie de un salto, pálida como un fantasma. El notario amigo suyo empezó a sudar frío y cerró su maletín de golpe. ¿Qué es esto? Debe haber un error, exclamó Diego, intentando recuperar su postura de macho alfa. Nosotros somos su familia. Solo estamos ayudando a mi suegra con unos trámites médicos porque ella ya no está en sus cabales. Está confundida. ¿Confundida?, interrumpió Sofía, esbozando una sonrisa depredadora. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el pequeño dispositivo de grabación. Presionó un botón y lo puso sobre la mesa. Escuchemos qué tan confundida está. La voz de Diego, nítida y arrogante, llenó la habitación. Seamos honestos, doña Carmen. Usted dejó una hornilla encendida la semana pasada. Pudo haber incendiado la casa. Y luego un segundo clip de audio de Diego confesando a Valeria en el pasillo, días atrás. Le escondí las llaves otra vez.
En 2 semanas más creerá que tiene Alzheimer y firmará lo que sea. El comprador del terreno ya me dio un adelanto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de terror. Diego abrió los ojos desmesuradamente mirando el dispositivo como si fuera una granada a punto de explotar. Eso es una grabación ilegal, no tiene validez, balbuceó Diego retrocediendo hacia la pared. La señora Carmen grabó en su propio domicilio, donde tiene pleno derecho a proteger su integridad y sus bienes, replicó Sofía con fría frialdad. Además, traigo conmigo evaluaciones psiquiátricas y neurológicas completas realizadas a mi clienta hace 48 horas en la mejor clínica de la ciudad. Su salud mental es perfecta. Su coeficiente intelectual, de hecho, es superior al de ustedes dos juntos. Fue en ese exacto momento cuando la magia ocurrió. Dejé caer el bolígrafo, me puse de pie lentamente, alisando las rugas de mi falda. Mi postura encorvada desapareció. Mi voz temblorosa se esfumó. Levanté la barbilla y miré a mi hija y a su esposo con una autoridad que los hizo retroceder a ambos. ¿De verdad creíste que estaba perdiendo la cabeza, Valeria? ¿Creíste que la mujer que se partió el lomo durante 50 años para darte todo era tan estúpida como para dejarse botar a la basura? Mamá, nosotros solo queríamos... Valeria rompió a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran las lágrimas del cobarde que es atrapado con las manos en la masa. Caminé hacia la encimera de la cocina, abrí mi bolso y saqué la gruesa carpeta de cuero con las iniciales de mi esposo en oro. La arrojé sobre la mesa, justo encima de los documentos fraudulentos que habían intentado hacerme firmar. Tu padre lo sabía, Valeria. Mateo siempre supo que te habías casado con un parásito, dije mirando a Diego con asco. Él sabía que el día que muriera, ustedes intentarían dejarme en la calle. Por eso él se aseguró de dejarme las herramientas para aplastarlos. Abrí la carpita y deslicé los documentos hacia Diego. Ustedes querían esta vieja casa para venderla, ¿verdad? Pensaban que era mi único patrimonio. Solté una risa amarga. Esta casa es el cambio suelto de mis bolsillos, Diego. Mira estos papeles. Mira la escritura de ese lujoso penthouse en el que vives, el apartamento del que tanto presumes con tus amigos. Diego bajó la mirada hacia el papel. Sus ojos se movían rápidamente sobre el texto legal. Su mandíbula cayó. Empezó a negar con la cabeza, respirando con dificultad. No, esto es mentira. Nosotros le pagamos a una inmobiliaria. Le pagas a una empresa fachada, pedazo de infeliz. Lo interrumpí, acercándome a él. Esa empresa es mía. Yo soy tu arrendadora. Yo soy la dueña de la cama en la que duermes y del techo que te cubre. Valeria se dejó caer de rodillas en el suelo, llorando a gritos, incapaz de procesar la magnitud del imperio de su padre y el abismo en el que acababan de saltar. Pero hay más, añadió Sofía, dando el golpe de gracia. Señor Diego, aquí está la lista de accionistas mayoritarios de la firma financiera donde usted es director. ¿Ve ese tributario internacional que posee el 40% de los votos de la junta directiva? Es propiedad exclusiva de la señora Carmen. Ella no solo es dueña de su casa, es su máxima jefa, y a partir de este momento está despedido por falta de probidad moral y tiene un plazo legal de 5 días para desalojar el penthouse. Diego parecía a punto de desmayarse. Las semanas que siguieron al huracán que desaté en mi comedor estuvieron marcadas por un silencio extraño y profundo. Mi casa ya no se sentía como un campo de batalla, ni como una sala de espera hacia el asilo. Había recuperado su esencia de santuario. Sin embargo, no era un silencio lleno de paz absoluta, sino uno teñido por la melancolía de una traición familiar. Había ganado la guerra, sí, pero el trofeo era darme cuenta de que mi única hija había estado dispuesta a venderme por un puñado de monedas. La doctora Sofía Morales se mantuvo en contacto diario conmigo para informarme del colapso del imperio de cristal de mi yerno, y tal como mi difunto Mateo lo había predicho, cuando a un parásito se le corta el suministro de sangre, su verdadera naturaleza sale a la luz de la forma más grotesca posible. Doña Carmen, me dijo Sofía una tarde por teléfono, con ese tono clínico pero satisfecho que la caracterizaba.
Dicen que las ratas son las primeras en abandonar el barco cuando se hunde, y Diego acaba de confirmar el dicho. Sofía me explicó que al verse acorralado, despedido de la firma financiera con deshonra y con una orden de desalojo del penthouse que yo controlaba, Diego entró en pánico. Lejos de enfrentar las consecuencias junto a su esposa, hizo lo que hacen los cobardes. Huyó. En menos de 48 horas, vació todas las cuentas bancarias conjuntas que tenía con Valeria. No contento con dejarla sin un solo centavo de liquidez, maximizó todas las tarjetas de crédito que estaban a nombre de ella, solicitó préstamos rápidos usando la firma electrónica de mi hija y compró un boleto de avión solo de ida hacia Europa, aparentemente a España, donde tenía familiares lejanos. Diego se esfumó en la noche, dejando a Valeria absolutamente en la ruina, asfixiada por deudas millonarias y enfrentando el repudio social de todos los amigos corporativos que les dieron la espalda en cuanto el escándalo estalló. La ilusión de su matrimonio perfecto se hizo añicos. Él nunca la amó, amaba el estatus, el dinero y la comodidad que creía poder exprimir de nuestra familia. Un mes exacto después de la confrontación en mi comedor, el cielo decidió llorar sobre la ciudad. Era una de esas noches frías y lluviosas que calan hasta los huesos. Estaba sentada en mi sillón leyendo un libro cuando escuché unos toques débiles y vacilantes en la puerta principal. No era el timbre impaciente y autoritario que Diego solía tocar. Era un roce tímido, casi temeroso. Me levanté despacio, encendí la luz del porche y abrí la puerta. Allí estaba Valeria. Pero la mujer que vi de pie bajo la lluvia no se parecía en nada a la ejecutiva arrogante de trajes de diseñador que había intentado encerrarme en un asilo. Estaba empapada, llevaba un abrigo barato, mal abotonado, y su cabello, antes siempre perfectamente arreglado de peluquería, caía en mechones mojados y desordenados sobre su rostro pálido. Tenía ojeras oscuras, profundas como abismos, y sus manos temblaban violentamente mientras sostenía una pequeña caja de cartón contra su pecho. «Mamá», susurró. Su voz se quebró en la primera sílaba, ahogada por un sollozo que venía desde lo más profundo de sus entrañas. ¿Puedo pasar? Solo será un minuto». Me hice a un lado en silencio, dejándola entrar. El agua escurría de su ropa, manchando la alfombra de la entrada, pero esta vez no me importó. Caminó con la cabeza gacha hasta la mesa del comedor, la misma mesa donde su ambición había sido destrozada semanas atrás, y depositó la caja de cartón con un cuidado reverencial. «Tus joyas», dijo con la voz embargada, abriendo las solapas de cartón. Dentro estaba mi joyero de madera tallada. Junto a él había fotografías antiguas que ella había intentado tirar a la basura, las cartas de amor de Mateo y mi abrigo de lana tejido. Logré recuperarlo todo antes de que nos desalojaran del penthouse. Diego se fue, mamá. Valeria finalmente se derrumbó. Las rodillas le fallaron y se aferró al respaldo de una silla para no caer al suelo. Lloraba con una desesperación que desgarraba, con el dolor físico de quien había sido despellejado vivo. «No merezco que me hables», continuó ella entre hipos. «Sé que lo que hicimos, lo que yo permití que te hicieran, es imperdonable, pero necesito que sepas que yo, en el fondo, quería creer que estaba haciendo lo correcto. Diego me convenció de que estabas perdiendo la memoria, de que eras un peligro para ti misma. Basta, Valeria». Mi voz de repente afilada cortó el aire como un cuchillo, haciéndola saltar en su silla. «No te atrevas a insultar mi inteligencia en mi propia casa. No me vengas con el cuento de la esposa manipulada y la víctima inocente. Eres una mujer adulta, con educación universitaria. Tuviste 50 oportunidades para detenerlo». Caminé lentamente hacia ella, obligándola a levantar la vista. «Diego plantó la semilla, sí, pero tú dejaste que esa semilla creciera porque te convenía, ¿verdad? Era más fácil creer que tu madre estaba loca y necesitaba ser encerrada, que admitir que tu matrimonio era una farsa en que Diego solo le importaba el estatus y el dinero.
Valeria bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Más lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, tienes razón, susurró, con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla. Un silencio pesado cayó sobre nosotras. El único sonido era el golpeteo incesante de la lluvia contra los cristales de las ventanas. Cuando Diego empezó a hablar de vender la casa, confesó Valeria, abriendo los ojos, mostrando una vulnerabilidad cruda que no le veía desde que era una adolescente. Me sentí aliviada. Quería borrar esta casa, mamá. Quería derribar estas paredes porque cada vez que entraba aquí, cada mueble viejo, cada foto de papá trabajando en el taller con las manos sucias, me hacía sentir culpable por no ser la hija perfecta, por no poder devolverles todo lo que me dieron. Y Diego me ofreció una salida: borrar el pasado, modernizarlo, convertirlo en dinero y fingir que todo estaba bien. Fui una cobarde, mamá. La cobardía me convirtió en un monstruo igual que él. Sus palabras me golpearon el pecho. No era solo codicia, era culpa. Era el peso asfixiante de un sacrificio que ella no sabía cómo pagar y que en su retorcida psicología decidió destruir. Suspiré, sintiendo que una parte de mi coraza de hierro se resquebrajaba, pero me obligué a mantenerme firme. El perdón fácil no enseña lecciones, solo fomenta la repetición del error. ¿Y qué quieres de mí ahora, Valeria?, pregunté. Mi tono se volvió más suave, pero igual de distante. ¿Quieres que pague tus deudas con la fortuna de tu padre? ¿Quieres volver a vivir en tu antiguo cuarto y pretender que nada pasó? Valeria se secó el rostro con la manga mojada de su abrigo y negó vigorosamente con la cabeza. No, no quiero nada de tu dinero, mamá. Te lo juro por la memoria de papá. Solo vine a devolverte lo que es tuyo. Vine a mirarte a la cara para decirte que aunque me odies por el resto de tus días, voy a pasar el resto de mi vida intentando ser una persona decente. Me mudaré a una pensión barata mañana, buscaré cualquier trabajo, pagaré mis deudas aunque me tome 20 años, y voy a aprender a vivir con el asco que siento por mí misma. Se levantó lentamente, apartó la taza de té que apenas había tomado y caminó hacia la puerta. Su silueta encorvada bajo la luz tenue del pasillo me recordó a la niña que una vez rompió un jarrón y se escondió bajo la cama esperando el castigo. «Valeria», la llamé, justo cuando su mano tocaba el pomo de la puerta. Ella se detuvo, pero no se giró. «Rompiste algo muy profundo entre nosotras, Valeria. El cristal de la confianza está destrozado en 1000 pedazos y no sé si algún día podremos volver a pegarlo sin cortarnos las manos en el proceso. No te perdono hoy, aún no». La vi asentir lentamente, aceptando su condena. «Pero», añadí, recordando la carta de Mateo y su infinita sabiduría, «tu padre siempre creyó que en el fondo aún eras la niña que él crió. Él creía que podrías encontrar tu camino de vuelta a la luz. Mateo era mejor viendo el bien en las personas que yo. Voy a dejar que el tiempo me demuestre si él tenía razón o se equivocó contigo». Valeria se giró, me miró con una mezcla de dolor, arrepentimiento y una minúscula chispa de esperanza, y asintió una vez más antes de salir y perderse bajo la fría lluvia de la noche. Me quedé sola en pie en la entrada, mirando la puerta cerrada. Caminé vuelta a la mesa, abrí el joyero de madera y pasé mis dedos sobre las frías perlas de mi madre. La venganza había sido un plato servido helado, y lo había saboreado hasta el último bocado. Pero ahora, sentada en el silencio de mi casa, comprendí que destruir a mis enemigos había sido la parte fácil. El verdadero desafío, el propósito que Dios y Mateo tenían reservado para mí, apenas estaba por comenzar. Los meses que siguieron a aquella noche de lluvia en la que Valeria apareció en mi puerta trajeron consigo una extraña calma a mi vida. El invierno dio paso a la primavera, y con el florecer de mis jazmines en el patio trasero, también comenzó a germinar una idea en mi cabeza. Tenía 70 años, una salud de hierro y una cuenta bancaria con más ceros de los que mi mente, acostumbrada a contar monedas para llegar a fin de mes, podía procesar.
Sin embargo, me di cuenta de que el dinero por sí solo es un trozo de papel inerte. No da abrazos, no seca lágrimas y definitivamente no cura el alma. Durante mis noches de insomnio, recostada en la cama vacía, la voz de Mateo resonaba en mi memoria. Usa este poder con sabiduría, mi amor. Me di cuenta de que mi historia no era un caso aislado. ¿Cuántos ancianos allá afuera estaban siendo víctimas de la misma traición? ¿Cuántas madres y padres estaban siendo manipulados, aislados o declarados incapaces por familiares devorados por la codicia? La diferencia era que ellos no tenían a un Mateo Vargas que les hubiera construido un escudo financiero de titanio para defenderse. Ellos estaban solos, asustados y despojados de su dignidad en el ocaso de sus vidas. Llamé a la doctora Sofía Morales una mañana de martes. Nos reunimos en la terraza de mi casa, bebiendo café recién hecho. Sofía, no quiero que este dinero se quede acumulando polvo en cuentas de inversión, le dije mirándola a los ojos con una determinación absoluta. Quiero crear algo, un refugio, un centro de apoyo legal y psicológico gratuito para personas de la tercera edad que estén sufriendo manipulación financiera y familiar. Sofía dejó su taza de café sobre el platito, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y profunda admiración. Doña Carmen, eso es una empresa monumental. Requerirá abogados, trabajadores sociales, psicólogos y una sede física. Tenemos los recursos, Sofía. Cómpreme esa gran casona colonial que está abandonada a 3 calles de aquí. Remodélela. Contrate a los mejores profesionales. Vamos a llamarla Fundación Legado de Mateo. En menos de 5 meses, la casona ruinosa se transformó en un santuario lleno de luz, paredes pintadas en tonos cálidos, rampas de acceso, jardines interiores y oficinas donde un equipo de jóvenes abogados, liderados por Sofía, trabajaba incansablemente. La fundación comenzó a recibir casos desgarradores desde la primera semana. Fue entonces cuando tomé una decisión que muchos considerarían incomprensible, pero que yo sentí necesaria. Pedí a Sofía que localizara a mi hija. Valeria había cumplido su palabra. Estaba viviendo en una pensión muy humilde en un barrio periférico de la ciudad. Trabajaba en 2 turnos, de día como cajera en un supermercado y de noche limpiando oficinas. Todo su salario iba destinado a pagar las pesadas deudas que Diego le había dejado. Había perdido peso, no usaba maquillaje y la ropa de diseño había sido reemplazada por uniformes desgastados. La cité en mi casa un domingo por la tarde. Cuando llegó, se quedó de pie en el umbral, sin atreverse a avanzar más allá del recibidor. «Siéntate», le ordené, señalando la silla frente a mí en el comedor. Deslicé una carpeta de papel manila sobre la mesa, exactamente el mismo tipo de carpeta que ella había usado meses antes cuando intentó arrebatarme mi casa. Valeria miró el sobre y un estremecimiento cruzó su rostro recordando su propio error. ¿Qué es esto, mamá?», preguntó, con la voz temblorosa. «Ábrelo». Con manos torpes, Valeria sacó el documento. Sus ojos escanearon las páginas. Era un contrato de trabajo. «He fundado una organización para proteger a los ancianos del abuso financiero», comencé, manteniendo un tono estrictamente profesional. «La Fundación Legado de Mateo necesita personal administrativo, alguien que archive documentos, limpie los pisos al final del día, sirva té a las personas mayores que llegan a buscar ayuda y organice los expedientes legales. El salario es el mínimo vital, pero hay una cláusula especial». Valeria levantó la vista, confundida, con lágrimas asomando en los bordes de sus ojos. ¿Una cláusula? Sí, el contrato incluye alojamiento. Podrás vivir en la pequeña habitación de huéspedes que está en la parte trasera de mi jardín. Es modesta, pero te ahorrará el pago de la pensión para que puedas liquidar tus deudas más rápido. Valeria dejó el contrato sobre la mesa y ocultó el rostro entre las manos, llorando en silencio. «Mamá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me ofreces ayuda después de lo que intenté hacerte? No lo merezco». Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín que tanto amaba Mateo. «No, Valeria, tal vez aún no lo mereces», dije con una honestidad firme pero sin la dureza del pasado. «Pero no estoy haciendo esto como un simple acto de caridad. Lo hago por la mujer que tu padre creía que podías llegar a ser.
Lo hago porque el perdón no es algo que se gana solo con lágrimas, es algo que se construye con acciones diarias. Me giré para encararla. Este trabajo será un desafío emocional muy grande para ti, Valeria. Te lo advierto. Vas a escuchar historias que te romperán el corazón. Vas a ver a personas mayores llorando porque sus propios hijos los dejaron en la calle. Vas a tener que mirarlos a los ojos todos los días y servirles un vaso de agua, recordando perfectamente que tú estuviste a un paso de hacer lo mismo. Será tu espejo diario. Si no estás dispuesta a enfrentar tu propio reflejo para sanarlo, no firmes. Valeria tomó el bolígrafo sin dudar un segundo. Sus manos temblaban, pero su firma fue clara. Lo haré, mamá. Trabajaré de sol a sol si es necesario para compensar el daño que causé. Y así comenzó el camino de la redención de mi hija. Fiel a su palabra, Valeria se mudó a la pequeña habitación del jardín. Al principio, los demás empleados de la fundación la trataban con fría cortesía y mucha desconfianza. Todos conocían nuestra historia. Yo nunca intenté ocultarla, pues la transparencia era el pilar de nuestra organización. Los primeros meses fueron muy duros para ella. Valeria llegaba a la fundación antes que nadie. Barría los pisos, preparaba el café y ordenaba los expedientes con una eficiencia silenciosa. Pero el impacto real llegó cuando empezó a interactuar de cerca con las víctimas. Una tarde de noviembre, exactamente un año después de aquella noche lluviosa en la que Diego intentó hacerme firmar los papeles del asilo, entré a la cocina compartida de la fundación para buscar un poco de agua. Encontré a Valeria sentada en una silla, con el rostro pálido y lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. En su mano sostenía el expediente de don Roberto, un anciano de 82 años que acababa de llegar a la fundación. Me acerqué lentamente. «¿Qué ocurre?», pregunté, manteniendo un tono suave. Valeria levantó la vista. Sus ojos reflejaban una tristeza insondable. «Su hijo, mamá», balbució Valeria, con la voz quebrada. Su propio hijo le hizo firmar unos documentos de cesión de derechos cuando él estaba aturdido por unos medicamentos. Le quitó la casa donde vivió toda su vida y lo dejó en un parque con solo una bolsa de ropa. Don Roberto me miró y me dijo: «Señorita, lo que más me duele no es perder los ladrillos de mi casa, es saber que el niño al que yo le enseñé a caminar ahora piensa que soy un estorbo». Valeria apretó el expediente contra su pecho y cerró los ojos con fuerza. «Esa podría haber sido yo, mamá», sollozó, dejando que todo el arrepentimiento reprimido saliera a la luz. «Ese anciano podrías haber sido tú, mamá. Yo estuve a punto de convertirte en otra estadística, en otra víctima triste y abandonada por culpa de mi ambición ciega. ¿Cómo puedes siquiera soportar mi presencia todos los días?» Por primera vez en mucho tiempo, acorté la distancia entre nosotras. Me acerqué a ella y con suavidad puse una mano sobre su hombro tembloroso. Fue un toque breve, pero estaba cargado de significado. «Puedo soportarlo porque veo que estás cambiando», respondí en un susurro, sintiendo mis propias lágrimas formarse. «Porque hoy estás llorando por el dolor de un extraño. Porque hoy estás reconociendo la gravedad de tus actos sin buscar excusas. Tu padre siempre dijo que tenías un buen corazón, Valeria, solo que te perdiste en el camino. Estás encontrando tu camino de regreso a casa». Valeria levantó la mano y cubrió la mía, apretándola con agradecimiento. No necesité decir «te perdono» en ese instante. Ambas sabíamos que la herida estaba empezando a cicatrizar. Durante los siguientes años, Valeria se transformó. Su dedicación fue tan genuina que se ganó el respeto de los abogados y el cariño de los ancianos, quienes no conocían su pasado, pero veían en ella a un ángel guardián. El dolor se había convertido en su mayor motor. Nuestra fundación crecía a pasos agigantados. Estábamos ganando juicios, recuperando propiedades y devolviendo sonrisas a personas que creían haber perdido todo. La vida parecía haber encontrado un equilibrio perfecto y sanador. Pero el destino tiene una forma muy peculiar de recordarnos que el pasado rara vez se queda enterrado para siempre. Ya cuando creíamos que las tormentas habían quedado atrás, nuevo caso llegó a la mesa de Sofía Morales. Un caso que no solo reabriría viejas heridas, sino que nos pondría cara a cara una vez más con el fantasma del hombre que casi destruyó a nuestra familia. El destino tiene un sentido del humor muy oscuro, pero también posee una memoria impecable.
Habían pasado casi 4 años desde que fundamos el legado de Mateo. La organización había crecido tanto que nuestras historias de éxito resonaban en los periódicos locales. Habíamos ayudado a docenas de personas mayores a recuperar sus hogares y su dignidad. Valeria y yo habíamos reconstruido nuestra relación. No era la misma de antes, era algo diferente, más honesto, forjado en el fuego del arrepentimiento y el trabajo duro. Creíamos que la tormenta había terminado, pero una fría mañana de martes, la doctora Sofía Morales nos llamó a su oficina principal con un tono de urgencia que me heló la sangre. Cuando Valeria y yo entramos, Sofía tenía el escritorio cubierto de expedientes, fotografías de vigilancia y diagramas de flujo financiero. Su rostro, siempre estoico, mostraba una mezcla de furia y preocupación. «Siéntense, por favor», dijo Sofía, cerrando la puerta con seguro. Durante los últimos 6 meses, hemos estado investigando una red de fraude inmobiliario que ataca específicamente a viudas adineradas y ancianas solitarias. El patrón es brillante y perverso. Alguien se gana su confianza, las aísla de sus familias lejanas, las convence de firmar poderes notariales bajo la excusa de proteger sus inversiones y en cuestión de semanas transfiere sus propiedades a empresas fantasma en el extranjero. Valeria se cruzó de brazos, frotándose los codos como si sintiera frío. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotras, Sofía? Sofía suspiró y deslizó una fotografía de alta resolución sobre el escritorio. En la imagen, tomada a escondidas en una elegante cafetería, se veía a un hombre vestido con un traje a la medida, sonriendo encantadoramente mientras sostenía la mano de una señora de unos 80 años. Estaba un poco más canoso, más delgado, pero esa sonrisa depredadora era inconfundible. Era Diego. Mi corazón dio un vuelco. Valeria dejó escapar un grito ahogado y se llevó las manos a la boca, retrocediendo un paso como si la fotografía estuviera envenenada. «Regresó», murmuró mi hija, con los ojos llenos de pánico. «Regresó de Europa». «Así es», confirmó Sofía. «Está operando bajo el nombre de Daniel Mendoza. Ha perfeccionado su técnica. Ya no busca a hijas influenciables como lo hizo contigo, Valeria. Ahora va directamente por las ancianas vulnerables. La policía y la fiscalía ya tienen un caso armado contra él, pero hay un problema grave. Sus víctimas actuales están demasiado asustadas, confundidas o avergonzadas para testificar de manera contundente en el estrado. Los abogados defensores de Diego las destrozarían alegando demencia senil. Sofía me miró fijamente a los ojos. «Doña Carmen, la fiscalía necesita testigos estrella, alguien que conozca su modus operandi desde adentro, alguien que pueda demostrar ante un juez que este hombre tiene un patrón de conducta criminal, manipulador y calculador. Necesitan que ustedes dos suban a ese estrado». Miré a Valeria. Estaba temblando. Durante años, la sola mención del nombre de Diego le provocaba pesadillas. Él había sido su verdugo psicológico, el hombre que la manipuló hasta convertirla en una extraña, que la dejó en la ruina y la humilló públicamente. Testificar significaba tener que enfrentarlo, tener que mirarlo a los ojos en una sala llena de gente y admitir frente al mundo cómo había sido engañada. «Yo lo haré», dije sin dudarlo, enderezando mi postura. «Ese infeliz no le robará la paz a una sola mujer más mientras yo respire». Me giré hacia mi hija. «Valeria, no tienes que hacerlo si no te sientes lista. Yo puedo...» «No, mamá», me interrumpió. Sus manos aún temblaban, pero en sus ojos vi un fuego nuevo, una valentía que se había forjado limpiando pisos y escuchando el llanto de los ancianos en la fundación. «Necesito hacerlo, necesito enfrentarlo, no solo por mí, sino por don Roberto, por doña Inés y por todas esas mujeres a las que está destruyendo. Ese hombre me quitó todo, pero no le permitiré que me quite la voz». 3 semanas después,
El día del juicio llegó. El ambiente en el tribunal era eléctrico. Debido a la reputación de nuestra fundación, la prensa se había aglomerado en las puertas del edificio. El aire olía a madera pulida, a sudor nervioso y a expectación. Valeria y yo entramos a la sala de audiencias tomadas de la mano. Las 5 víctimas más recientes de Diego estaban sentadas en la primera fila, mujeres mayores con rostros pálidos y miradas asustadizas. Cuando me vieron, me dedicaron pequeñas sonrisas de gratitud. Éramos su escudo. De pronto, la puerta lateral se abrió y los guardias trajeron a Diego. Llevaba el uniforme de la prisión, pero su actitud seguía siendo la de un rey intocable. Caminaba con la cabeza en alto. Cuando sus ojos se encontraron con los míos y luego con los de Valeria, esbozó esa vieja sonrisa arrogante, como diciendo, «No pueden probar nada, soy más inteligente que todos ustedes». Entonces, el secretario de la sala anunció con voz potente, «Todos de pie. Preside el honorable juez Alejandro Vargas». La puerta de caoba detrás del estrado se abrió y un hombre alto, de unos 60 años, con cabello plateado y una postura impecable y digna, vestido con su toga negra, tomó asiento. Al escuchar el nombre Alejandro Vargas, un eco muy lejano resonó en mi memoria. Entrecerré los ojos, observando las facciones del juez mientras se ponía los lentes de lectura y revisaba los expedientes. Había algo en la curva de sus hombros, en la forma en que fruncía el ceño al leer, algo increíblemente familiar. Entonces, mi mente viajó 40 años en el tiempo. Recordé mis días más duros, cuando Valeria era solo una bebé y Mateo trabajaba horas extras en el taller. Para ganar un poco de dinero extra, yo vendía empanadas caseras y termos de café en la plaza que estaba justo frente a este mismo edificio de tribunales. Había ayudado a ordenar archivos en el sótano por las tardes. Recuerdo a un joven estudiante de Derecho, un pasante flaquito, ojeroso, que siempre llevaba un traje de marino cruzado que le quedaba 3 tallas más grande y un maletín de cuero sintético barato. Los abogados veteranos lo humillaban constantemente, mandándolo a comprar cigarros bajo la lluvia. Recuerdo que él nunca tenía dinero para almorzar. A veces se sentaba en un banco del parque mirando al vacío con desesperación. Yo solía acercarme a él con una empanada caliente y un vaso de café humeante. «Tómalo, mijo, invita a la casa. Tú vas a ser un gran hombre algún día. No dejes que esos estirados te apaguen la luz», le decía yo. Él me miraba con los ojos llenos de lágrimas, agradeciendo ese pequeño bocado de comida que era su único alimento del día. Mi corazón empezó a batir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Podría ser él? ¿Ese muchacho hambriento era ahora el juez más respetado del circuito? El juicio comenzó. La fiscalía presentó las pruebas financieras, pero tal como Sofía predijo, la abogada defensora de Diego era implacable. Se dedicó a desacreditar a las ancianas víctimas, confundiéndolas con fechas, haciéndolas dudar de su propia memoria, pintándolas como mujeres seniles que simplemente se habían arrepentido de malos negocios. Diego sonreía desde su silla. Creía que estaba ganando. Entonces llegó mi turno. El fiscal me llamó al estrado de los testigos. Caminé con paso firme, me senté y juré decir la verdad. Relaté con claridad absoluta y clínica cada detalle de lo que Diego había intentado hacerme años atrás. Expliqué cómo aislaba a sus víctimas, cómo creaba escenarios falsos para hacerlas dudar de su cordura, como el incidente de la estufa encendida, y cómo utilizaba el miedo a la soledad para obligarlas a firmar documentos. La abogada de Diego se puso de pie, con una sonrisa de tiburón, lista para el contrainterrogatorio. Caminó lentamente hacia mí. «Señora Carmen, una historia fascinante, sin duda, digna de una telenovela, pero seamos realistas. Usted tiene 74 años. Nos relata eventos que ocurrieron años. ¿No es cierto que, según testimonios de esa época, usted sufría de importantes lapsos de memoria?»
¿No es cierto que a su edad es fácil confundir la preocupación genuina de un yerno con un plan malévolo? No es cierto, respondí con una voz serena y fría. Mi memoria es perfecta. Oh, por favor, exclamó la abogada, abriendo los brazos hacia el jurado y el juez. ¿Cómo podemos estar seguros de que su memoria es perfecta, señora Carmen? La mente humana es frágil, especialmente en la tercera edad. ¿Cómo espera que este tribunal confíe ciegamente en los recuerdos de una anciana que admite haber estado bajo un inmenso estrés emocional? Usted podría estar imaginando la mitad de las cosas por simple rencor personal. El silencio cayó sobre la sala. Todos me miraban. El resto del juicio fue una masacre legal. Después de mi testimonio y de que el juez Alejandro Vargas dejara dolorosamente claro que no toleraría ningún intento de desacreditar mi salud mental, la defensa de Diego se desmoronó como un castillo de naipes bajo un huracán. Pero el golpe de gracia, el clavo definitivo en el ataúd de la libertad de mi exyerno, lo dio Valeria. Cuando mi hija subió al estrado, no vi a la mujer asustada que llegó a mi puerta empapada por la lluvia años atrás. Vi a una guerrera. Valeria testificó con una voz firme y clara, detallando milimétricamente cómo Diego la había manipulado, cómo orquestaba los fraudes, cómo falsificaba firmas y cómo su único objetivo era exprimir a las familias hasta dejarlas en la miseria. Diego la miraba desde la mesa de los acusados con un odio puro, pero Valeria no apartó la mirada. Lo enfrentó con la dignidad de quien ya ha atravesado el infierno y no le teme al fuego. Al tercer día de deliberaciones, la sala estaba abarrotada. El aire era pesado, cargado de una anticipación silenciosa. El juez Alejandro Vargas entró con su toga ondeando levemente, se sentó y acomodó sus lentes. Miró los documentos frente a él y luego levantó la vista hacia Diego. Diego, o Daniel Mendoza, como decidió llamarse para seguir perpetrando sus crímenes, comenzó el juez, con una voz que resonaba como un trueno en la montaña. Este tribunal ha escuchado testimonios desgarradores. Usted no es un simple estafador financiero, usted es un depredador. Eligió a sus víctimas no por casualidad, sino por su vulnerabilidad. Se aprovechó de las canas, de la soledad y de la confianza de mujeres que en el ocaso de sus vidas merecían respeto y protección, no ser arrojadas a la calle como si fueran objetos desechables. El juez hizo una pausa. La sala estaba tan en silencio que se podía escuchar la respiración entrecortada de las ancianas sentadas en la primera fila. La justicia es ciega, señor Mendoza, pero no es tonta. Y este tribunal se asegurará de que usted no vuelva a robarle la paz a ninguna otra familia. Lo declaro culpable de todos los cargos de fraude agravado, falsificación de documentos, extorsión y abuso patrimonial contra personas de la tercera edad. Lo condeno a 12 años de prisión en un centro penitenciario de máxima seguridad sin derecho a libertad condicional y ordeno la restitución absoluta e inmediata de todos los bienes a sus legítimas dueñas. El sonido del mazo de madera golpeando el escritorio fue el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida, solo comparable al primer llanto de mi hija cuando nació. Un grito de alivio colectivo estalló en la sala. Las ancianas lloraban abrazándose unas a otras. Los guardias se acercaron a Diego, le ordenaron ponerse de pie y con un sonido metálico y frío le colocaron las esposas en las muñecas. Mientras se lo llevaban a rastras, con la cabeza baja y el orgullo destrozado, el juez Vargas y yo cruzamos miradas por última vez. Él me dedicó un levísimo e imperceptible asentimiento de cabeza, una promesa silenciosa de que las empanadas y el café de hace 40 años habían alimentado no solo el cuerpo de un estudiante hambriento, sino el alma de un juez justo. El círculo del universo se había cerrado perfectamente.
Un año después de aquel histórico juicio, la Fundación Legado de Mateo celebraba su 5º aniversario. Ya no éramos solo una oficina en una casona colonial, nos habíamos convertido en una institución a nivel nacional con 3 sedes. Esa mañana de primavera, mientras yo regaba mis jazmines en el patio trasero de mi casa, Valeria salió de su pequeña habitación en el jardín. Ya no era la empleada que limpiaba pisos para pagar deudas. Tras años de trabajo incansable, estudio y una redención absoluta, se había convertido en la directora operativa de la fundación. Se acercó a mí sosteniendo un sobre con el sello oficial del Senado de la República y un paquete envuelto en papel artesanal. «Mamá, llegó hoy temprano», dijo Valeria con los ojos brillando de emoción, entregándome el sobre. «El Congreso votó anoche, lo aprobaron por unanimidad». Mis manos temblaron ligeramente al abrir el documento. Era la notificación oficial de la promulgación de la Ley Carnen, una legislación impulsada por nuestra fundación que endurecía drásticamente las penas de cárcel para cualquier familiar que intentara despojar, sedar o declarar incapaz a un anciano para robarle su patrimonio. Lo habíamos logrado. El dolor de mi pasado se había transformado en un escudo de hierro para el futuro de miles de personas mayores en todo el país. «Tu padre estaría tan orgullosa de nosotras, Valeria», susurré abrazando el documento contra mi pecho. «Él siempre supo que eras la mujer más fuerte del mundo, mamá», respondió ella con una sonrisa tierna. Luego me extendió el paquete envuelto en papel artesanal. «Esto es para ti. Quería dártelo antes de la gala de esta noche». Me sequé una lágrima rebelde y abrí el paquete. Era un libro de recortes, encuadernado a mano en cuero oscuro. Al abrirlo, el hálito se me atascó en la garganta. Eran mis fotografías, las mismas fotografías viejas y amarillentas que Valeria había intentado tirar a la basura años atrás cuando quería vender la casa. Ella había pasado años rastreándolas, recuperándolas de cajas polvorientas, restaurando las esquinas rotas. Junto a cada fotografía de Mateo, de mis padres, de su infancia, Valeria había escrito a mano hermosas dedicatorias, recordando la historia detrás de cada imagen. En la última página había una fotografía reciente de nosotras dos frente a la fundación, riendo a carcajadas. Debajo, con su letra cuidadosa, decía: «Para mi madre que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y para mi padre que siempre supo que a pesar de perderme en la oscuridad, yo encontraría mi camino de regreso a la luz». Levanté la vista. Valeria estaba llorando en silencio, esperando mi reacción. Dejé el libro sobre la mesa del jardín, abrí mis brazos y por primera vez en más de 5 años, abracé a mi hija con toda la fuerza de mi alma. No fue un abrazo distante ni cauteloso, fue el abrazo del perdón absoluto. La herida, finalmente, había cicatrizado por completo. Esa noche, el salón principal de la fundación estaba iluminado con miles de luces cálidas. Había políticos, abogados, periodistas y sobre todo decenas de personas mayores que habíamos salvado vistiendo sus mejores ropas, celebrando la vida. Cuando subí al podio para dar el discurso de cierre, el salón entero se puso de pie, aplaudiendo durante casi 2 minutos ininterrumpidos. Miré a la multitud. Vi a la doctora Sofía Morales sonriendo con orgullo. Vi al juez Alejandro Vargas en una mesa al fondo levantando discretamente su copa de vino en mi honor y vi a mi hija Valeria mirándome con una admiración infinita. Ajusté el micrófono. «Mi nombre es Carmen», comencé, con una voz que a mis 75 años resonaba con más fuerza y autoridad que nunca. Y hace algunos años estuve a punto de perderlo todo. Estuve a punto de ser borrada de mi propia historia, de ser convertida en un estorbo, en un mueble viejo empolvado en la esquina de un asilo. Hice una pausa, recorriendo los rostros atentos de la audiencia. Pero la vida y el amor infinito de un esposo previsor me enseñaron una lección que quiero compartir con el mundo entero.
La bondad no es debilidad. Las arrugas en nuestros rostros no son un símbolo de caducidad, son los mapas de nuestras batallas ganadas. Nos enseñan a bajar la cabeza y aceptar los maltratos porque así son las cosas, porque es la familia. Pero no, el respeto no se mendiga, el respeto se exige. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de muchos asistentes. El dolor de la traición casi me destruyó, es cierto, pero si la codicia de un hombre no hubiera intentado arrebatarme mi hogar, esta fundación no existiría. La ley Carmen no existiría. Todas las personas que hoy sonríen libres en este salón no tendrían a dónde ir. A veces la vida te empuja hacia el abismo más oscuro solo para obligarte a descubrir que tienes alas para volar y garras para defenderte. Miré directamente a Valeria. Y lo más importante que he aprendido es que el perdón verdadero es posible, pero el perdón no es un regalo barato. Es un premio que se otorga a quienes tienen el coraje de enfrentar su propia oscuridad, limpiar sus errores de rodillas y levantarse siendo mejores seres humanos. Nunca es demasiado tarde para luchar. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Y sobre todo, mis queridos amigos, nunca es demasiado tarde para hacer justicia. El salón estalló en una ovación ensordecedora. Bajé del podio y abracé a mi hija, sabiendo que finalmente estaba en paz. Mateo tenía razón. Usar el poder con sabiduría es la mayor venganza de todas. Y así, mis